Muy buenas noches, televidentes. Estamos en Consultorio Jurídico como todos los lunes, 19 años. Este programa, inicialmente de corte exclusivamente jurídico, ahora un programa de opinión. Pero el de hoy es un tema legal. El tema de hoy es el de la ley de insolvencia, muy en boga en el ámbito jurídico, y para eso tenemos dos invitados, dos expertos en esta ley. Muy buenas noches, Víctor Julio. Buenas noches, Humberto, y buenas noches, televidentes. Para ese tema tan importante, Humberto, tenemos dos invitados. La doctora Dora Aarón Tapia. Doctora Aarón, bienvenida a Consultorio Jurídico. Muchas gracias, Humberto, Víctor Julio. Y el doctor César Augusto Castillo Caballero. Doctor Castillo, bienvenido a Consultorio Jurídico. Muy buenas noches a toda la teleaudiencia de Telecaribe que nos acompaña en esta hora. Vamos al grano, doctora Aarón. ¿Cuál es el objeto y el espíritu de esta ley de insolvencia, que es una figura relativamente nueva? Claro que sí. Resulta que en el 2006 se creó la ley 1116, que fue aplicada a comerciantes y a empresas. A través de una acción de tutela se reclamó el derecho de igualdad. Se intentó incursionar en el año 2010 a través de una ley que fue inexequible para las personas naturales no comerciantes, y esta acción de tutela ordenó al Congreso de la República que tenía que legislar y hacer la ley de insolvencia de la persona natural no comerciante, porque eran los únicos que estaban por fuera. Existía la ley 550, que ustedes saben que Barranquilla estuvo en ley 550, por ejemplo. Estaba la ley 1116 y ya había un grupo de personas que no estaban en ninguna ley. Y allí fue en el Código General del Proceso en el 2012 donde entró la ley de insolvencia de persona natural no comerciante, pero ya comenzó a aplicarse como tal más o menos en el año 2015. Doctor Castillo, ¿qué requisitos debe cumplir una persona que no pueda cumplir con sus obligaciones para acogerse a esta ley? Gracias, Víctor. Cuando una persona que tenga incapacidad de pago, los presupuestos jurídicos que da la 1554 y la 1116 del 2006, si es comerciante, si es persona natural no comerciante, es tener dos o más obligaciones que pasen de 90 días. Realmente son los mismos. Esos son los presupuestos que tiene una persona para ser admitido o ser incluido dentro del club de las personas insolvencias. Manifestamos club porque es un lugar donde no solamente se va a acoger al deudor, se le va a asesorar al deudor, se le va a orientar al deudor para que haga una forma de dar solución a cada uno de sus problemas financieros. Es una oportunidad muy valiosa, pero se requiere nomás un presupuesto, tener dos o más obligaciones que pasen que pasen de 90 días. ¿Y no importa el incumplimiento, para el incumplimiento, la cuantía de las obligaciones? No importa la cuantía, Víctor. eh, en nuestra oficina nosotros orientamos a aquellas personas que reciben plata de dinero de gota a gota y que desafortunadamente no pueden pagar la obligación, como también recibimos casos de personas que hicieron inversión en otros mercados y perdieron el dinero, o como también recibimos personas que trabajaban en una empresa y quedaron cesantes y no pueden seguir cumpliendo con las obligaciones, o como también recibimos personas que han sido víctimas de robos virtuales, de robos a empresas, de infortunios, como recibimos, Víctor, a padres de familias que en algún momento estuvieron desesperados por solventar una necesidad en el hogar, sea la llamada generación de cristal, llamada la generación en el que si cualquier papá cierra los ojos para salvar la vida de un hijo o para darle bienestar a un hijo y se endeudan, toman el camino de las obligaciones. También recibimos, Víctor, personas que eh, jinetearon las deudas. Digo jinetear, es que usaron una tarjeta de crédito para pagar otra tarjeta de crédito y se sobreendeudaron. Y también recibimos personas que
quisieron obtener el sueño de comprar una casa y no la pudieron conseguir. Todo tipo de deudores, todo tipo de personas, todo tipo de deudas son susceptibles de ser admisibles en este proceso. Doctora Aarón, ¿cuál es el grado de rigor que tiene la ley para garantizar que son reales los acreedores quirografiarios, los de letras, pagarés, títulos, valores en general, que el deudor insolvente debe presentar en su solicitud? Bueno, aquí hay varias cosas, porque una cosa es la ley y otra cosa es la realidad. Y una cosa es lo que nos dice, la ley no dice nada. La ley no dice que tiene que presentar algo, dice que el acreedor, el deudor, debe relacionar todas sus deudas, todas. No dice que tiene que estar en un pagaré, en una letra de cambio, que tiene que tener garantía, dice todas. Y allí se vienen los problemas porque hay procesos en los que se presentan personas naturales, por ejemplo, que viene siendo la mamá, el papá, el hermano del deudor, y los acreedores bancarios a veces se molestan por ese tipo de deudas. Pero ¿qué pasa en la realidad? En la realidad pasa que cuando alguien tiene problemas económicos, a la primera persona que acude sí es a su familia. ¿Y qué presentan? Presentan una letra de cambio, presentan un pagaré. La ley no dice que tienen que presentarlo, pero cuando no lo presentan y el proceso se va a objeciones, que es una instancia pues que tiene, este proceso no tiene instancias, pero es como una opción que tiene que un juez revise lo que está pasando cuando hay diferencias. Cuando el proceso de objeciones, si no hay una ley, si no hay un título valor que respalde, el juez normalmente esas obligaciones verificarlo si es a través en la práctica de títulos valores, pero en la ley como tal no dice nada al respecto que tenga que ser así. Doctor Castillo, desde el punto de vista práctico, una persona que no pueda cumplir con sus obligaciones y que quiera acogerse a los beneficios de esta ley, ¿qué debe hacer? Una persona, gracias Víctor, nuevamente, una persona que no puede pagar porque esté en cesación de pago y cuando le manifiesto no poder pagar las obligaciones mínimas, y si se logran demostrar los presupuestos de dos o más obligaciones para que sea accedido, para que puedan acceder a la ley de insolvencia económica, tienen que consultar un asesor financiero, en este caso un abogado, para que lo oriente y le haga un plan de pago. Entonces, dependiendo del número de obligaciones que tenga la persona, si la persona no tiene bienes, podemos enviar la liquidación para que esas obligaciones se vuelvan insolutas. Es decir, que los cobradores o los acreedores no puedan cobrarle, sino que esta persona responda hasta el monto de sus bienes. Si la persona tiene bienes y quiere preservar el bien, buscamos la forma necesaria de que esta persona, antes de perder el bien, haga un plan de pago o un acuerdo de pago. Un acuerdo de pago, 1, sin intereses; 2, sin pago de honorarios de abogado; 3, sin sanciones; 4, un pago pormenorizado en donde el deudor tenga el tiempo suficiente para respirar, para oxigenarse y para que pueda de una u otra manera preservar la estabilidad en su hogar, en su casa, incluso en su trabajo, porque muchas veces el único activo que tiene la persona es su fuente de trabajo y se encuentra embargado por diferentes obligaciones. Entonces, lo primero que tiene que hacer el deudor es identificar cada una de esas deudas para relacionarlas dentro de una solicitud y, una vez sea admitida, suspender cada uno de los pagos si no tiene el dinero. Vamos a una pausa comercial, pero antes los invitamos a que lean este libro de la periodista Lor Naissif. Sin Retorno es un libro de la periodista Lor Naissif. Es comunicadora social y periodista de la Universidad Autónoma del Caribe. Trabajó durante muchos años en el diario El Heraldo, pasando por las sesiones de Sociales y Revista Miércoles, BSD, Nueva, Hogar y Gente Caribe. Actualmente es la directora de la revista La Ola Caribe, que empezó impresa y ahora es digital. Además ha sido docente universitaria,
Lord plasma en este libro, simpaticísimo libro que tiene olor a árabe, olor a comida árabe, a kibbe, todo lo que representó para ella la formación junto a su padre y su madre, migrantes, hijos de migrantes, y que vinieron hace muchos años de otros países del mundo árabe, rodeada de mucho amor, de mucho cariño, y ella lo plasma en unas breves y cálidas crónicas. Los invitamos a leer este libro, Sin Retorno, de Lord Nassir. Proteja tu empresa de riesgos laborales. Díaz Daza y Solano SAS, asesoría jurídica de empresas en asuntos de derecho laboral y de la seguridad social, auditoría laboral, asesoría preventiva, atención de procesos laborales y en negociación colectiva. El manejo preventivo en la parte laboral evita riesgos a tu empresa. Víctor Julio Díaz Daza, gerente general. Nuestras canciones hacen parte de la memoria de un pueblo. Y yo me alejo de tu amor. Valora el trabajo de nuestros autores y compositores. Psycho. En Ceballos y Viveros Abogados somos expertos en lograr tu traslado a Colpensiones. Te asesoramos para prevenir y corregir inconsistencias en tu historia laboral y para reliquidar la pensión si te sientes insatisfecho con el valor asignado. Contacto@ceviabogados.com.co 315-5519-997 Santa Marta y 324-270-8538 Barranquilla. Willy Arevalo, rehabilitación deportiva, neurológica y masajes terapéuticos. Fisioterapeuta y entrenador deportivo. Celular 310-712-1352. Nuestras canciones hacen parte de la memoria de un pueblo. Y yo me alejo de tu amor. Valora el trabajo de nuestros autores y compositores. Psycho. Regresamos a consultorio jurídico. Doctor Aarón, ¿son los acreedores con títulos valores los que deciden si se da la insolvencia? Ok, sí, el proceso de insolvencia es un proceso concursal. Al ser un proceso concursal, él se va por el voto de la mayoría. Si la mayoría, que hay dos mayorías distintas, depende de las propuestas en estos procesos, si la mayoría decide que haya acuerdo de pago, haya garantía real o no haya garantía real, si ese acreedor no es el mayoritario, sino que son otros los mayoritarios, el proceso tiene un acuerdo de pago. Si la mayoría decide que no hay acuerdo de pago y pasa a la liquidación patrimonial, que ya es lo que dijo el doctor César ahorita, que con lo que tiene paga. Pero quienes deciden, la propuesta es del deudor. Esto es un proceso que se hizo para el deudor. La propuesta es del deudor, el deudor hace su propuesta, pero quienes deciden son los acreedores. No importa el tipo de acreedor que sean, lo que importa es el porcentaje que se los da, la cuantía que le deben. Si a mí me deben 100 millones y a ti te deben, si a mí me deben 100 y a ti te deben 50, yo tengo más derecho de voto. En ese sentido, yo tendría más derecho de voto que tú. Pero también necesita que mínimo 2 acreedores voten positivo, que tenga el porcentaje, pero que sea varios, pluralidad se llama aquí, que voten positivo. Y eso es obligación de nosotros como operador de insolvencia, verificar que todos los supuestos de la ley como tal se cumplan. Doctor Aarón, esas obligaciones insolutas también pueden ser aquellas originadas por servicios públicos de agua, de luz, o estas pueden quedar por fuera. Nada puede quedar por fuera. Absolutamente todo puede estar incluido dentro del proceso, pero ese tipo de obligaciones como servicios públicos, arriendos, que le llamamos de tracto sucesivo, ese tipo de obligaciones solamente entran en el proceso de insolvencia hasta el momento de la admisión. De allí hacia adelante, te pongo un ejemplo, las administraciones de los edificios, que también son como los servicios públicos.
Cuando no pagas la administración, te suspenden unos servicios del edificio. La ley dice como efecto que te tienen que reactivar todos esos servicios, tanto de la administración como la luz, el agua, todos te los tienen que reactivar a partir de la admisión del proceso de insolvencia. Pero lo que se te causa con posterioridad al proceso, a la admisión del proceso, lo debes pagar como gastos. Hacen parte de los gastos necesarios, la vivienda hace parte de gastos necesarios, los servicios públicos hacen parte de gastos necesarios. Lo posterior se paga como gasto, lo anterior entra al proceso de insolvencia. Doctor Castillo, a propósito de la anotación de la doctora Arón, imagínense los deudores de expensas de administración de propiedad horizontal que acuden a insolvencia para no pagar y eso afecta a toda una comunidad. Bueno, Humberto, precisamente todos los casos que en nuestra oficina se reciben de insolvencia económica, presumimos que el deudor nos debe en buena fe. Aquí en nuestra asesoría siempre ponemos por delante la buena fe de los deudores. Sin embargo, aconsejamos que aquellas personas que tengan la capacidad de pago, máxime cuando hay erogaciones como son los gastos de administración, que recordemos que los gastos de administración son imposiciones que también hay por parte de un consejo de administración o por la ley de propiedad horizontal para el bienestar común. Esas obligaciones que el deudor cese de pagar antes de la admisión de la insolvencia económica quedan dentro del acuerdo de pago que pretenda hacer valer el deudor para cancelar más adelante esas obligaciones. Ahora bien, una vez admitida la ley de insolvencia económica de ese deudor, las cuotas que se llegaren a generar en lo tracto sucesivo, es decir, a partir de la admisión de la insolvencia, el deudor tiene la obligación de pagarlas, entendiendo de que esas obligaciones que se adquirieron anteriormente, sea cuotas de administración, expensas extraordinarias, cuotas extraordinarias, harían parte de la masa de acreedores junto con los demás acreedores. Pero el objetivo de la insolvencia económica no es exonerar del pago de dichas expensas. Al contrario, es buscar una forma en el que el deudor tenga el alivio financiero en ese momento, no solamente frente a esas expensas de administración ante la propiedad horizontal, sino también ante los demás deudores, para que éste pueda tener flujo de caja. Ahora bien, si el deudor tiene un apartamento dentro de una propiedad horizontal, este no puede ni siquiera vender ese inmueble, porque le queda prohibida la enajenación de los inmuebles, pero sí tiene como obligación pagar las expensas comunes que se llegaren a generar a partir del auto de la admisión, Humberto. Entonces, básicamente la filosofía que infundimos en cada uno de los deudores es buscar que el deudor cancele cada uno de los gastos de administración que se llegaren a ocasionar en la medida que es admitida la insolvencia económica, sea arriendo, sea gastos de administración, sea pagos de leasing ante el banco, que son obligaciones que no entrarían dentro de la ley de insolvencia económica. Los invitamos a leer este libro, El día en que el fútbol murió, Triunfo y tragedia de un dios, de Andrés Salcedo, extraordinario periodista, escritor y gran narrador internacional, quien vivió muchos años en Europa, luego se trasladó nuevamente a Colombia, radicándose en Bogotá y posteriormente en Barranquilla. Fue gerente del canal regional Telecaribe y voz oficial del canal. Extraordinaria voz, gran personaje de nuestras letras y de nuestra narración. Y este libro cuenta la vida de el gran futbolista Heleno de Freitas, que jugó en el Junior de Barranquilla durante un breve tiempo y hizo historia por su personalidad, sus particularidades. Este libro, editado ya hace algunos años, pues lo recordamos hoy como una de esas piezas magistrales del gran Andrés Salcedo.
Regresamos a consultorio jurídico. Doctor Aarón, este procedimiento, más o menos, ¿cuál es la duración del mismo? ¿Y durante ese trámite se siguen causando intereses a favor de los acreedores? Bueno, el proceso es bastante corto. La ley dice que dura 60 días, prorrogables por 30 días más, es decir, que máximo son 90 días hábiles. Es bastante corto, es un proceso de negociación, excepto cuando se va a los juzgados a objeciones, porque mientras están los juzgados debería estar dentro de ese término legal, pero los jueces pues no resuelven dentro de ese término y los términos quedan suspendidos. Hay procesos que pueden durar 2 años en un juzgado perfectamente, pero el proceso como tal es corto, de 60 a 90 días. ¿Y me recuerdas la segunda parte de la pregunta? Si se siguen causando intereses a favor de los acreedores. La parte de los intereses hace parte de la negociación. En la práctica, ¿qué hacen quienes, como el doctor César, que representan deudores? Solicitan la condonación de los intereses y esos intereses solamente empiezan a correr, que no empiezan a correr, hacen parte de la propuesta del deudor porque hay propuestas que se han ido sin intereses. Entonces, solamente solicitan la condonación de los intereses hasta ese momento y aplican una nueva tasa de interés a partir del pago, porque normalmente aplica a partir de cuando le toca el pago a cada clase, que esa es una de las ventajas que tiene este proceso. Normalmente todo lo pagamos al tiempo, aquí no vamos a pagar todo al tiempo, sino que la ley, el Código Civil, tiene 5 clases de créditos y se paga en ese orden de clase de créditos. Termino uno, voy con el siguiente, termino el otro, voy con el siguiente. Ya no voy a pagar todo al tiempo, sino que lo pago en orden. Y me gustaría complementar una cosita sobre lo de la falta de buena fe o de mala fe del deudor o de los acreedores, y es que aquí se presume totalmente la buena fe, no se mira, siempre se mira la mala fe, pero se presume la buena fe. Y el proceso por buscar esa mala fe, a veces las entidades lo han deshumanizado y es un proceso bastante humano que le ha salvado incluso la vida a muchas personas. Y por eso es muy difícil verificar quién se cuela o quién no, porque puede que haya colado, puede que pase, pero lo que busca la ley es precisamente que el proceso sea bastante humano y que le pueda tocar y salvar la vida a muchas personas, porque en mi caso una vez tuve en plena pandemia un deudor se suicidó y eso es duro para uno enterarse que la persona se suicidó por problemas económicos cuando ya estaba en el proceso. Ahora, cuánto más el que se quita la vida sin tener conocimiento que esta ley existe. Esto ha generado mucho asunto de salud mental y después de la pandemia mucho peor. A propósito, ¿cómo se ha incrementado en el país las solicitudes de insolvencia? Bueno, se ha incrementado bastante después de la pandemia. Antes de la pandemia eran muchos los procesos que estaban, pero el asunto de la pandemia generó malas inversiones en emprendimientos, porque muchas personas creyeron en iniciar algunos emprendimientos para poder solventar esa pandemia y no pudieron, o algunas personas quedaron sin empleo, quedaron sin recursos, y eso yo creo que se pudo incrementar en un 200-300% los procesos de insolvencia, y los empresariales muchísimo más, porque las empresas se vieron muy afectadas después de la pandemia, aún más que las personas naturales. Las personas naturales, la crisis financiera en Colombia ya existía. Eso solo fue la punta del iceberg. Doctor Castillo, ¿qué pasaría si una persona que se acoge a esta ley y en el trámite no puede cumplir con las obligaciones adquiridas? La norma es clara. Cuando el deudor no puede seguir cumpliendo los acuerdos que se acojan en la ley de insolvencia económica, pasaría a una etapa que sería la liquidación patrimonial y que se ventilaría en los juzgados civiles municipales de la ciudad en la que esté el deudor. Básicamente, esa sería la consecuencia del incumplimiento del acuerdo del acuerdo de la insolvencia. Pero realmente, cuando nosotros orientamos al deudor, lo orientamos para que trate de cumplir ese acuerdo. Si tu capacidad de pago son 100,000 pesos mensuales, buscar la forma de que el deudor cumpla con esos 100,000 pesos, no obligarlo
o no someterlo a un acuerdo de pago donde haga pagos que más adelante vaya a incumplir. Eso hace parte de nuestra asesoría financiera, doctor Víctor. Amables televidentes, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Consultorio Jurídico y, por supuesto, a nuestros dos invitados. Ay, muchas gracias a ustedes por la invitación, por este espacio, porque las personas puedan enterarse pues que esta ley existe, que los puede ayudar muchísimo y que lo que hay es mucho trabajo por delante al respecto. Doctor Víctor, Humberto, muchas gracias por la invitación y seguimos trabajando de la mano de Dios, de la mano de nuestros profesionales para seguir bendiciendo vidas con esta forma bonita de trabajar. Y a ustedes televidentes, los esperamos en un próximo programa de Consultorio Jurídico.